Noticias hablaremos sobre el tema de la macroeconomía en México. Tenemos como invitado al reportero Carlos Borbón, quien nos dará un análisis extenso sobre la situación económica del país. Muchas gracias, Laura. La economía mexicana crece a una tasa anual de 2.4%. Esto es debido a los primeros 6 meses del año de recuperación económica en México, el cual se ha visto favorecido por distintos factores. Uno de ellos es la baja en la producción industrial en Estados Unidos y otro muy importante es la caída en la producción petrolera de nuestro país. Y tenemos más noticias. Se espera que para el 2017 el crecimiento económico de México será de 3% anual. Este crecimiento siendo impulsado por las inversiones, el consumo privado y las exportaciones de productos manufacturados en México. Empresas como El Economista, Bancomer, Research y el Banco de México consideran que el crecimiento económico de México va a ser favorable para los próximos años. Sin embargo, mencionan muchos ajustes en el tipo de cambio, así como en las tasas interbancarias y domésticas. Finalmente, en cuanto a perspectiva de inflación, vemos claramente la tendencia hacia el 3% de inflación anual en 2015, que para un país como el nuestro, en vías de desarrollo, representan un crecimiento competitivo con otros países. A continuación tenemos la entrevista con el doctor Raimundo Tenorio, que nos habla sobre la inversión extranjera en México, un tema que afecta a la economía nacional. Marta Gutiérrez, gracias por la entrevista. Primeramente, me gustaría hablar de la inversión de México en el extranjero. Entonces, ¿cómo sería una integración de México en el mercado asiático? ¿Y qué pasaría con esta integración? Bueno, tu servidor Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas en el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe. Hacer inversión extranjera mexicana en el exterior implica muchas acciones conjuntas, desde la llegada obviamente a un país donde las reglas deben de ser claras para proteger a la inversión extranjera, como también la forma en que busque socios posiblemente locales. Es decir, hay diferentes formas de internacionalizar a una empresa, pero particularmente lo que es inversión extranjera, pues tiene que ver evidentemente con las reglas, que sean parejas para todos, para los inversores locales y los inversores que llegan ahí a esa localidad. Y la forma de financiar además esa inversión, desde luego puede ser con los propios recursos de la empresa que está internacionalizándose, como también recursos de préstamo local o bien de deuda internacional. Muy bien. ¿El tipo de cambio cómo influiría en estas acciones? Bueno, el tipo de cambio implica que si el inversor nacional, en el caso de una empresa mexicana, se va a internacionalizar, pues tiene que llegar con moneda aceptada en ese país para hacer la inversión. Entonces sus pesos, que tiene que transformarlos a una moneda equivalente, supongamos dólares, euros, yens o libras esterlinas, que son las divisas más comerciadas en el mundo, tiene que transformar sus pesos en moneda extranjera para llegar a ese país a invertir, ¿de acuerdo? Entonces, sí afecta el tipo de cambio, porque si el tipo de cambio se encarece en términos de la moneda mexicana, entonces se reduce el valor de la inversión que va a llegar a hacer a ese país, ¿de acuerdo? Entonces, entre más bajo sea el tipo de cambio local, obtiene más moneda extranjera para llegar a hacer inversión al país donde quiere internacionalizarse. Y por ejemplo, de acuerdo a la situación que tiene ahorita México, ¿le conviene invertir en China? Sí, sí le conviene, porque el tipo de cambio en términos de yuans, aunque también se deprecia con respecto a la moneda mexicana, sí le conviene porque hay un tipo de cambio fijo en términos de yuanes, no es un tipo de cambio flotante. Entonces, pues sí le conviene al inversor nacional mexicano ir a hacer inversión extranjera a China, porque te repito, pues el tipo de cambio está fijo en el caso de ese país. Claro. Ahora hablemos de la inversión extranjera en México. Sí. ¿A qué cree que se deba que empresas automotrices como Kia, Hyundai, FAW hayan decidido establecerse en México desde los últimos 3 años a la fecha? Bueno, han decidido por varias cosas. Una, son los bajos costos relativos de la mano de obra en México. Es una quinta parte por hora el salario que pagan aquí, al que pagan en Japón o al que pagan en Estados Unidos.
Esa es la primera razón. La segunda es que los estímulos, los incentivos que estas empresas han recibido de los gobiernos estatales, como el de Nuevo León y como el de Guanajuato, son de regalo. No sé si se ha permitido en esta entrevista, pero me parece que incluso ha sido excesiva los incentivos que gobiernos estatales como los que te mencioné le han otorgado a estas empresas. Han sido verdaderas gangas. 500 hectáreas que ocupa Kia en el estado de Nuevo León fueron prácticamente de regalo del gobierno de Nuevo León. Y eso no se vale. Digo, no se vale en razón de que justamente a empresas nacionales no se les da el mismo incentivo. Entonces sí, son buenos incentivos, pero me parece que han sido excesivos. Pienso que con esto México buscaba aumentar su economía, pero está regalando, como dice, la tierra. ¿Qué debió haber hecho para no verse tan, ¿cómo se dice? Tan desequilibrado con los inversores nacionales? Pues otorgar incentivos, pero no de manera exagerada. Es decir, hay otro tipo de incentivos. Industrialización no quiere decir simplemente incrementar la presencia de empresas ensambladoras, ¿de acuerdo? Pero puedes, por ejemplo, un parque industrial, meterle infraestructura. Puedes un parque industrial meterle infraestructura eléctrica, ¿de acuerdo? Incentivos como pueden ser dejar de pagar impuesto predial durante 1 año o 2 años, pero que compren los terrenos, no de regalo, ¿de acuerdo? Entonces, sí creo que hay otro tipo de incentivos que son menos perversos, ¿de acuerdo? Porque luego se convierten en exigencias cotidianas de parte de otros que quieren el mismo trato. Pero esa es mi postura personal. ¿Sí? Muchísimas gracias, profesor. Sí, Sería todo. A continuación, nuestro corresponsal Carlos Borbón nos hará un reportaje sobre un tema de coyuntura internacional que afecta a la economía en México. Esto es la inseguridad. Buenas tardes, nos encontramos en el Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe con la maestra Vania. Buenos días, chicos, mi nombre es Vania Monserrat León. Mi especialidad es en el área de administración de negocios con especialidad en mercadotecnia. Queremos saber qué opina de la inseguridad en México, enfocándose en la economía. O sea, ¿cómo afecta la inseguridad a la economía en México? Bueno, como bien sabemos, la inseguridad en nuestro país se ha visto acrecentada en los últimos años, y esto por causas en cuestión de poco crecimiento en materia económica. La inseguridad en nuestro país se ha visto reflejada, bueno, pues por la toma principal de los cárteles que existen en nuestro país, además de, bueno, el crecimiento de la delincuencia organizada, y sí impacta de manera importante en el crecimiento económico, puesto que la generación de empleos cada vez es más de manera informal, y por lo mismo, bueno, pues no podemos ver reflejado en nuestra economía formal un crecimiento como tal. Muchas gracias. El día de hoy concluimos que México se encuentra actualmente en momentos de incertidumbre por la caída de los precios del petróleo, cuya producción equivale aproximadamente al 10% del Producto Interno Bruto. Este suceso afectó los ingresos del país en el sector y la depreciación de la moneda nacional. Se estima que en los próximos meses el crecimiento económico será de un 2.4%. Por otro lado, hablando de las inversiones extranjeras en México y especializándonos en el sector automotriz, podemos decir que ese sector representa el 6% del PIB y el 18% de la producción de manufactura. Sin embargo, empresas como Kia, Nissan, Hyundai y Ford se han aprovechado de la mano de obra barata del país, estableciendo sus parques empresariales en más de 18 complejos. Finalmente, la inseguridad en México se ha convertido en un problema nacional e incluso internacional. Por un lado, resulta que para un mexicano es más fácil pertenecer a grupos delictivos que obtener dinero en busca de un empleo formal. Por otro, estas empresas extranjeras dudan de invertir en el país debido a esa inseguridad.